¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de este vídeo, en el que por sugerencia de alguno de vosotros, pues voy a abordar el tema de la ansiedad, que, en fin, que hoy día está como muy en boca de todos, ¿no? Y en fin, que es algo que se habla con mucha frecuencia, ¿no? De hecho, yo creo que al igual que otros términos del ámbito psicológico, pues como el estrés o la empatía, la depresión, yo creo que se han ido convirtiendo en conceptos popularmente utilizados y que han perdido un poco el significado y sentidos originales, ¿no? Y que yo creo que es necesario redefinir para que se puedan seguir describiendo con cierto consenso pues, los contenidos relacionados con este tipo de terminología, ¿no? Bueno, la ansiedad es un término que procede del latín ansietas, que significa angustia, aflicción, ¿no? Y es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos, ¿no? Y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de distinta importancia e intensidad. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro y permite a la persona pues que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a esa amenaza, ¿no? Es por tanto una respuesta adaptativa ante una situación generadora de peligro. El problema estriba cuando esta respuesta es desproporcionada y no responde a un peligro real, sino a una amenaza imaginaria construida, digamos, por una percepción sesgada y una interpretación inadecuada de la realidad, ¿no? En ese momento, la ansiedad se convierte en un problema que puede llegar a manifestarse como un trastorno del estado de ánimo y que afecta a aspectos relevantes de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sentir ansiedad de modo ocasional pues es una parte normal de la vida, ¿no? Sin embargo, las personas con este tipo de problema con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre todo tipo de situaciones diarias, ¿no? Y con frecuencia en los trastornos de ansiedad pues se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de mucha intensidad que pueden alcanzar cotas máximas en poco tiempo, que es lo que conocemos como los ataques de pánico, ¿no? Estos sentimientos de ansiedad y pánico pues interfieren en nuestras actividades diarias, ¿no? Y son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo, ¿no? Los síntomas pueden empezar en la infancia, luego en la adolescencia y continuar luego durante la edad adulta, ¿no? La ansiedad es una de las principales causas de ausentismo laboral en todo el planeta, ¿no? Y al menos se comenta que un tercio de la población mundial se verá afectada a lo largo de su vida, incluso niños y adolescentes, ¿no? Os comento algunos de los síntomas más observables en este problema de ansiedad, ¿no? Pues bueno, pues hay una sensación de nerviosismo, de agitación, de tensión, hay pensamientos recurrentes sobre peligros inminentes, incluso catástrofes personales o familiares, incapacidad para controlar las preocupaciones, aumento del ritmo cardíaco y hay una respiración acelerada, una hiperventilación, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea esa preocupación, problemas para conciliar el sueño y desarrollar un sueño reparador, molestias gastrointestinales, necesidad de evitar esas situaciones que generan ansiedad, ¿no? Si estos síntomas, y desde luego no necesariamente todos, ¿no?, se cronifican, pues se pueden desarrollar lo que llamamos un trastorno de ansiedad que, dependiendo de las características y circunstancias, pues reciben diferentes nombres, ¿no? Os doy algunos ejemplos. Está la agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que se teme a los lugares y situaciones pues, que pueden provocar esa sensación de pánico, ¿no? Y que te hacen como sentir atrapado, indefenso, avergonzado, y a menudo, lógicamente, pues se intentan evitar esos lugares, ¿no? El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad que incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud física, ¿no?
El trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por diferentes actividades o eventos, incluso asuntos cotidianos, ¿no? La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación que la activa, es difícil de controlar y afecta la forma en que la sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o incluso con depresión, ¿no? El trastorno de ansiedad social, o que se llama fobia social, que implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación por ser juzgado o percibida de manera negativa por otras personas, ¿no? Y luego pues hay fobias específicas que se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto, a situaciones concretos y un deseo por evitarlos, ¿no? En algunas personas pues las fobias pueden provocar también pues, ataques de pánico, ¿no? La ansiedad es un fenómeno complejo que puede ser generado además por una combinación de factores biológicos, ambientales, psicológicos. Comprender estas causas es muy importante, ¿no? Es fundamental para abordar y tratar adecuadamente los trastornos de ansiedad, ¿no? Los factores biológicos son aquellos que se relacionan con el funcionamiento del cuerpo y del cerebro, ¿no? Y algunos de los más claves pues serían los neurotransmisores, ¿no? Que son compuestos químicos que actúan en el cerebro, pues como la serotonina, la dopamina y el GABA, y que desempeñan un rol fundamental en el estado de ánimo y la regulación emocional, ¿no? Un desequilibrio en estos neurotransmisores pues puede contribuir a construir la ansiedad, ¿no? La estructura cerebral, pues hay algunas investigaciones que han demostrado que ciertas áreas del cerebro, en concreto la amígdala, está relacionada con el procesamiento del miedo y con trastornos emocionales, ¿no? Y puede mostrarse pues, más activas en personas con estos trastornos de ansiedad. Esto podría resultar en una sensibilidad aumentada, ¿no? A situaciones que perciben como amenazantes. Luego, pues, las hormonas del estrés, como el cortisol, que son liberadas en momentos de tensión, y un nivel elevado del cortisol, pues debido a estrés prolongado, puede afectar de forma que el cuerpo responda a futuras amenazas, aumentando la vulnerabilidad hasta la ansiedad, ¿no? Los factores ambientales que se refieren a las influencias externas que pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad. Bueno, pues el estrés de la vida diaria, ¿no? Eventos estresantes, yo qué sé, pues como la pérdida de un ser querido, o problemas financieros, o cambios significativos en la vida, cambios de trabajo, del lugar de donde se vive, pues pueden disparar o empeorar la ansiedad, ¿no? La exposición constante a estrés puede llevar a una sobreexposición a situaciones que generan ansiedad, perpetuando además el ciclo, ¿no? Experiencias traumáticas, es decir, la vivencia de un evento traumático puede dejar una huella muy fuerte, ¿no? En la psique de una persona, y que se observa especialmente pues, en los casos del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Donde un trauma puede provocar ansiedad persistente y revivir recuerdos angustiosos, ¿no? Pues el entorno familiar y social, es decir, un ambiente familiar negativo marcado por el abuso, el maltrato o estilos de crianza altamente críticos, pues puede predisponer a un individuo a desarrollar trastornos de ansiedad, ¿no? Además, pues la presión social y las expectativas, sobre todo en entornos académicos o laborales, pues puede ser una importante fuente de ansiedad. Y luego, dentro de los factores psicológicos, pues serían patrones de pensamiento, ¿no? Modos en los que procesamos la información y enfrentamos los desafíos, pudiendo desarrollar episodios de ansiedad. Cuando catastroficamos, ¿no? Como catastrofizamos, por ejemplo, pues es un patrón donde se anticipa el peor escenario posible ante cualquier situación, lo que puede intensificar la ansiedad, ¿no? Una baja autoestima o falta de confianza en uno mismo pues promueven una autoimagen negativa que favorece la aparición de la ansiedad, ya que sus pensamientos sobre sí mismos pues pueden contribuir a sentimientos de inadecuación y desesperanza. Y luego los estilos de afrontamiento, es decir, la forma en que una persona maneja el estrés y las dificultades también puede influir en
un riesgo de desarrollar ansiedad. Aquellos que evitan confrontar sus problemas o que tienen estrategias de afrontamiento poco efectivas pueden estar en un mayor riesgo, ¿no? El abordaje de la ansiedad requiere la conjunción de distintos tratamientos, ¿no? Al igual que con otros problemas relacionados con la salud mental, pues es fundamental entender que cada persona es única y especial y por lo tanto todos los tratamientos deben ser personalizados, ¿no? Aunque la ansiedad puede manifestarse con síntomas similares en la mayoría de las personas, el abordaje debe focalizarse pues, en la historia, la personalidad y otros elementos distintivos de la persona que sufre la ansiedad, ¿no? Bueno, de todas formas, yo creo que los tratamientos más utilizados suelen tener un porcentaje notable de éxito a la hora de reducir el problema de la ansiedad, ¿no? Y quizás los más conocidos pues, sean pues la psicoterapia, bueno, pues el dejarse acompañar por un profesional a través de la terapia puede ayudar a controlar la ansiedad, especialmente si es grave o interfiere con la vida diaria, ¿no? La medicación, es decir, en algunos casos de fuerte intensidad ansiógena, pues puede resultar eficaz utilizar algún medicamento siempre bajo supervisión médica que reduzca la sintomatología y genere un estado de mayor tranquilidad, ¿no? Luego, pues desarrollar alguna actividad física acorde a las características y el estado físico del paciente puede contribuir también al alivio de la sintomatología, ¿no? Limitar el consumo de sustancias que pueden agravar dichos síntomas, pues como la cafeína, el alcohol y otras sustancias nocivas que pueden alterar el funcionamiento normal de las sinapsis neuronales, ¿no? Procurar dormir lo necesario, evitando estímulos y otros elementos que impidan la conciliación y duración del sueño. Mantener un horario regular, es decir, establecer y seguir una rutina diaria, pues puede proporcionar estructura y estabilidad, ¿no? Practicar la respiración consciente, la meditación o alguna otra disciplina similar que también ayuda a calmar la mente y el cuerpo, ¿no? Luego, pues escribir, es decir, anotar a veces las preocupaciones o pensamientos puede ser una forma de procesarlos también, ¿no? Y dedicar tiempo a intereses y hobbies gratificantes para distraerse de las preocupaciones diarias, ¿no? Contactar y conversar con familiares y amigos de confianza, que también puede proporcionar pues, apoyo y alivio, ¿no? Cada uno debe valorar y encontrar aquella forma de afrontamiento más acorde con su problema y manera de ser que le ayude a reducir la ansiedad y recuperar una vida más plena, tranquila y gratificante, ¿no? Bueno, y antes de terminar me gustaría hacer unas breves consideraciones sobre las diferencias que hay entre ansiedad y estrés y ansiedad y depresión. En psicología se entiende el estrés como el proceso de activación fisiológica derivado de la aparición de una demanda externa y la percepción de nuestros propios recursos para afrontarla. Si el resultado de esa valoración es negativo, es decir, si percibimos que la demanda es superior a nuestros recursos para hacerle frente, pues surge el estrés para tratar de solventar ese conflicto. El estrés es habitual en nuestras vidas, forma parte del proceso de adaptación al cambio en cualquier ser vivo, ¿no? En el caso del ser humano hay muchas posibles situaciones generadoras de estrés, ¿no? Pues ya sean vividas, porque puede haber un estrés también positivo, ¿no? Pues las negativas, pues yo qué sé, pues en fin, la muerte de un ser querido, un despido laboral, una enfermedad, una ruptura amorosa, o de forma positiva, es decir, pues como una relación gratificante, la consecución de un objetivo, un ascenso laboral. Por otro lado, la ansiedad es la respuesta fisiológica de alarma, como comentaba anteriormente, que nos prepara para escapar o luchar ante una amenaza imaginaria. Surge ante el miedo a un elemento no presente o a la anticipación del mismo. Por lo tanto, solo está presente la idea de su aparición futura, y es esta idea y no el evento en sí la que causa la sensación de peligro. Así pues, la ansiedad aparece por factores internos, como son los pensamientos catastróficos y las sensaciones angustiosas, independientemente de lo que haya en el entorno. El origen de la ansiedad es, por lo tanto, algo más difuso, ya que se encuentra en el miedo, la preocupación y la intranquilidad por el futuro imaginado, ¿no? El estrés, en cambio, surge a partir de factores externos, hechos o situaciones específicos, y normalmente cuando estamos estresados somos capaces de identificar más fácilmente cuál es la causa de ese estrés. En el estrés
predominan las emociones de preocupación, nerviosismo y frustración, ¿no? Y solemos encontrarnos pues irascibles y tensos. En la ansiedad predomina la emoción del miedo, es decir, una sensación de peligro inminente que se torna invasiva y tiende a crecer como una bola de nieve, ¿no? Extendiéndose y generando un enorme malestar. En casos graves, como os decía, conduce a los ataques de pánico o al bloqueo o a la parálisis, ¿no? El estrés suele finalizar cuando desaparece el estresor que lo causa, siendo habitual que volvamos a nuestro estado habitual o se reduzca la activación fisiológica. La ansiedad, al estar causada por factores de índole más interno, puede aparecer y quedarse sin un final aparente, ¿no? Luego, la sintomatología física es verdad que suele ser parecida, aunque con menos intensidad en el caso del estrés. En cuanto a las diferencias entre ansiedad y depresión, pues deciros que tal como os he comentado anteriormente, la ansiedad se caracteriza por la preocupación y el miedo excesivos hacia el futuro, mientras que la depresión es un trastorno del estado de ánimo y se define por una tristeza profunda, desesperanza y pérdida de interés en el presente, anhedonia, que es la dificultad para disfrutar de cualquier cosa de la vida, apatía vital, desilusión y ausencia de motivación para las tareas cotidianas. La ansiedad se enfoca en el futuro, la depresión en el presente o el pasado, y mientras la primera puede generar hiperactividad, la segunda suele causar hipoactividad y además falta de energía. A menudo ambos trastornos coexisten, tanto ansiedad como la depresión están consideradas enfermedades silenciosas y los últimos años se ha llegado a etiquetarlas como la verdadera pandemia del siglo XXI, ¿no? Según la OMS, el 25% de la población tendrá un problema de salud mental relacionado con este tipo de trastornos en algún momento a lo largo de su vida. Es muy común que la ansiedad y la depresión ocurran juntas. Se pueden presentar síntomas de ambas a la vez. Yo os diría que a lo largo de mi experiencia como psicoterapeuta no me ha sido difícil observar cómo episodios de estrés se iban convirtiendo en problemas de ansiedad que degeneraban o en trastornos de ansiedad o en depresiones de diferente gravedad, ¿no? Yo creo que es importante observar y evaluar estos procesos para evitar que puedan convertirse en problemas de salud mental pues de más difícil solución, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este resumen breve y espero que os ayude a entender un poco este problema de la ansiedad, ¿no? Espero que os sea de vuestro interés, os doy las gracias por vuestra atención y ya pues nada, os convoco para dentro de un mes, que ya estaremos en Navidad, para mandaros otro vídeo. Un abrazo.